Una bienvenida a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos muy contentos una vez más de estar en este espacio donde podemos aprender muchas cosas acerca de lo que Dios dice de nosotros y lo que significa para que en nuestras vidas, nuestras familias y en un mundo necesitado se pueda expresar el amor de Dios. Así que gracias por estar con nosotros en Casa de Pan, gracias por estar siempre fieles, asistiendo a nuestras reuniones, en compañerismo con los demás creyentes, en las casas o también en el templo cuando nos reunimos y todas las actividades que hacemos, siempre procurando crecer y madurar en la fe. Por eso caminamos con el Señor y por eso le agradecemos. Queremos orar, queremos darle gracias a Dios por cada cosa que Él ha hecho en nuestras vidas y corazones. Padre Santo, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tu Hijo Jesucristo ha venido a nuestras vidas, nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado vida y vida abundante, Señor. Gracias porque ese mensaje queremos llevarlo a cada lugar del mundo donde tu presencia todavía nos encuentre. Empezamos por nuestras familias, por nuestros amigos, por aquellos que trabajan con nosotros y queremos hacer un esfuerzo de orar, de comprometernos para poder llevar este mensaje desde acá hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos porque en medio de un mundo necesitado, Señor, hay temas, hay cosas que se discuten, se hablan y hay imposiciones de pensamiento que van en contra de lo que tu palabra enseña y que además destruye y daña a las personas. Por eso queremos concentrarnos en qué dices tú acerca de cada cosa, para que todo el mundo pueda ser libre y vivir abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículos 15 al 19. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ayuda. La necesitamos con suma urgencia y de esa manera, con atención, con intención, la estudiamos para crecer y madurar en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es un tema bastante álgido, es un tema que hoy está generando mucha discusión en medio del pensamiento del ser humano, recordando siempre que a veces la oposición que se surge a lo que Dios dice se toma de parte de aquellos que no desean mucho creer en el Señor, se toma fragmentariamente cosas que Dios sí aprueba, cosas que Dios sí recomienda, pero que de una u otra manera se tergiversan. Y por supuesto que la palabra del Señor está claramente escrita para ayudarnos a nosotros a crecer. Hablemos hoy de la vara o medida de la corrección. Este pasaje ha generado dificultades, especialmente cuando lo leemos en una versión muy apreciada y es la que más, por lo menos a mí, me recuerda mi niñez y que realmente es donde más textos memorizados tengo. La Reina Valera dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cómo poder entender este texto y este pasaje? Pues precisamente hay una excusa que tiene mucha gente para decir: el cristianismo ejerce violencia sobre los hijos, controla y manipula. Pues miremos una noticia o varias noticias realmente que hoy se están dando en muchos lugares del mundo. Por ejemplo,
En Estados Unidos, padres perdieron la custodia de su hija por no permitir una cirugía de cambio de cómo ella nació. En Canadá, por ejemplo, y esto estamos hablando de noticias muy recientes, estamos hablando prácticamente de esta época, del año pasado, finalizando y comenzando este año. En Canadá, si un padre aconseja a su hijo acerca de afirmar su identidad, de cómo nació biológicamente, puede tener prisión hasta por 5 años. Esto involucra padres, sacerdotes, pastores, rabinos e imanes, que son aquellos clérigos de la iglesia musulmana. Lo que resulta especialmente hipócrita de estas leyes es que permite prácticas, tratamientos y servicios que fomentan que un niño se convierta en un asunto como no nació. ¿Y cómo lo fomentan? Mire, aquí estamos hablando de la contradicción. Además del lenguaje citado anteriormente que prohíbe específicamente cualquier cosa que favorezca la manera que dicen ser tradicional de educar a sus hijos para que tengan identidad en todos los aspectos de la vida y sobre todo su identificación. Entonces mire lo que la ley establece específicamente. Póngale cuidado. Para mayor seguridad, esta definición de terapia de conversión, aquí estamos hablando de aquellos que dicen, hombre, tú no puedes obligar a una persona a que se convierta en otra cosa. Pero básicamente esta ley que se ha puesto en muchos países es contra los que son creyentes y creen en supuestamente una forma tradicional. Entonces mire lo que han escrito. Esta definición de terapia de conversión no incluye una práctica, tratamiento o servicio que se relacione con la exploración o el desarrollo de una identidad personal integrada, como una práctica, tratamiento o servicio que se relacione con la transición de género de una persona y que no se basa en la suposición de que se deba preferir una orientación sexual, una identidad de género o una expresión de género en particular sobre otra. Pues hay un comentarista, Landon Starbuck, que escribió acerca de esto. En otras palabras, según esta ley, defiende que se pueda enseñar a los hijos, impresionar en sus mentes pequeñas acerca de una conversión, pero las leyes que se están poniendo para prohibir la conversión son solamente para aquellos que hablan de tradición o de X o Y religión. Y mire lo que explica. Así que si su hijo se siente inseguro o confundido con su género, solo puede recibir terapia si esta terapia si se convierte a la identidad, que es cualquier cosa menos que la norma biológica. Entonces, ¿no es esta forma terapéutica de ayudarle a transitar hacia algo que él desea? No es una terapia y no es una coerción de conversión para afirmarle y decirle, tienes que hacer esto. Mientras que cuando un padre le dice, mi hijo, piénsalo bien, mira que la biología dice esto y lo uno y lo otro, inmediatamente en algunos países puede ser acusado e ir hasta prisión 5 años. Aquí surgen varias preguntas. Vamos a ver y vamos a tratar de ser muy claros con la escritura porque es sencillo. ¿Quién tiene la autoridad sobre los hijos? ¿Quién tiene la sabiduría suficiente para determinar qué le conviene a una criatura que ha nacido y en su desarrollo como persona? ¿Puede un hijo decidir hacer algo que dañe a otros? Golpear, insultar, robar, dañarse a sí mismo? O por ejemplo el consumo de drogas, argumentando que su decisión es libre. Pues libres somos todos. Pero si entonces a su vez podrá un padre justificarse diciendo, bueno, yo no lo voy a corregir para ese tipo de cosas, consumo de drogas o que sea grosero, más bien que el Estado se encargue y tome la custodia de este hijo. Ahora, ¿quién determina lícitamente esto de la autoridad sobre una persona? Si son los padres, si son los profesores, si es el Estado. ¿Cómo se determina el conocimiento suficiente de un ente, organización o personas para que se pueda aceptar que sabe todo el tema y que tiene el mejor consejo? ¿Acaso eso es indiscutible? Solo porque algunos votaron y muchas veces ganando, porque usted sabe que en algunas elecciones eso es casi mitad y mitad, prácticamente está la población dividida. Entonces, porque ganaron la mitad, entonces automáticamente todo lo que decidan en legislación hay que aceptarlo porque es objetivamente cierto.
o simplemente ganar una votación. ¿Es eso suficiente para que la verdad objetiva realmente se pierda y la subjetividad que un grupo de votantes o personas minoritarias o aún mayoritarias decidan? ¿Acaso, por ejemplo, hace siglos cuando la mayoría de personas decía que la Tierra era plana, porque la mayoría lo decía, era verdad? Si un niño de 5 años manifiesta que quiere ser un superhéroe como Superman, su madre, padre, maestra y cualquier adulto le va a decir, oye, esto es una fantasía. Pero el niño en algún momento va a querer volar, ponerse una capa y tirarse por una ventana. Entonces los padres no le pueden decir nada. Claro que le van a decir algo, pero ¿qué hace que esto que es una fantasía no sea parecido a otro tipo de fantasías que vienen siendo alimentadas por una sociedad que simplemente dice cualquier cosa y automáticamente las leyes permiten que se acepte, pero que mientras un padre, para proteger en su criterio a sus hijos, no lo es? Uno de los argumentos que se sustentan hoy para impedir la influencia de los padres a sus hijos o de lo que haga una iglesia es el de hablar de una ideología que las religiones tienen para imponerse sobre la humanidad. La religión cristiana habla de usar la vara para pegarle a los hijos. Dicen muchas personas que eso es lo que enseña la iglesia cristiana, que la vara es para pegarle a los hijos. Supuestamente eso para muchos es cierto, pero no hay nada más lejos de la realidad. Miremos más exactamente lo que quiere decir este pasaje para que tengamos una idea y podamos concluir y llegar a una razón objetiva que da la Biblia. Cuando se habla en la Reina Valera, porque van a encontrar que otras traducciones no utilizan el término vara. ¿Y por qué? La raíz de vara, shevet, shaibet, dicen otros, no soy experto en hebreo, pero lo suficiente para poder investigar dónde se encuentran las definiciones. Viene de una raíz que tiene que ver con rama o ramificación. En la Biblia este término aparece 190 veces. A veces como tribu, ojo qué interesante, no es la vara de pegar, sino tribu. Otras veces como una vara, como cetro. Ahora el cetro es una cosa distinta a una vara y a una tribu. Rama, vástago, en algunas ocasiones garrote. Pero fíjese que hay un montón de definiciones. Bastón también, que el bastón apoya. O como decíamos, el cetro. Pero se define también como clan o tribu. Aquí podemos tomar un poquitico prestado del español y hablemos de lo que es una entiadis. Eso quiere decir uno mediante dos. Es una figura retórica con un único concepto mediante dos términos coordinados. Es un concepto pero que se apoya en dos términos. Entonces, lo que aquí realmente nos enseña es, en este pasaje, y permítame, lo volvemos a leer, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Y en la versión que utilizamos inicialmente, disciplinar a un niño produce sabiduría. Si somos honestos, empezamos a entender que la palabra del Señor para nada está apoyando la violencia contra los hijos. Cuando comprendemos ese término de endiadis, simplemente quiere decir que hay dos partes que apoyan una idea. Y la idea aquí céntrica no es la vara que golpea, sino es la corrección que viene mediante unas prácticas. Cuando asociamos entonces esto de la vara con cetro, con clan o tribu, quiere decir que hay unas costumbres, hay unos pensamientos, hay unas ideas, que hay una autoridad que alguien ejerce porque es válida dentro de una sociedad. Yo no entiendo cómo hoy podemos con mucho respeto, cosa con la que estoy de acuerdo, de escuchar qué pasó en mis generaciones anteriores con mis ancestros, qué pensaban. Y hoy se quiere respetar mucho a los ancestros, pero cuando un padre, que también es un ancestro, porque viene de atrás, y el abuelo, y unas costumbres, no están de acuerdo con lo que dicen algunos, ahí sí se puede hablar de algo arbitrario. Esta es una contradicción filosófica de la lógica, atenta contra lo objetivo, digámoslo así. Más bien empieza a apoyar una idea muy hipócrita. En la Biblia la idea es corregir. Y cuando se hablaba, por ejemplo, del cetro,
es que es una persona que tiene una autoridad porque ha vivido más, porque tiene un reconocimiento, porque tiene un testimonio, porque tiene un soporte y un apoyo válidos en la sociedad y en su pensamiento. Ahora bien, cuando un pastor, que también aparece la figura del bastón del pastor o la vara del pastor, el pastor corregía a las ovejas, pero para que no se fueran a tropezar. Si un pastor utilizaba su vara y destruía a la oveja, la podía matar, entonces iba a perder. En ninguna manera la vara era utilizada para perjuicio de las ovejas, este en el caso del pastor, porque al destruir una oveja perdía lo que era su trabajo y no podía llevar comida a la casa. Jamás podremos utilizar el término vara en Proverbios para decir que golpea y agrede, porque rompe la relación. De hecho, la Biblia en otras partes dice que no irritemos a nuestros hijos. Entonces no se trata de irritarlos, de pelear, de abusar de ellos, de golpearlos. Porque el propósito de todo esto, el cetro de autoridad, de la vara que corrige, es para bendición, para ayudar y para emprender toda una tarea que es muy compleja y que no se va a solucionar simplemente porque se golpee una persona o porque se le deje al hijo que crezca por el mundo si creyéndose Superman o cualquier otra cosa. No, de alguien tiene que aprender. ¿De dónde o en cuál es el espacio donde aprenden las personas para seguir instrucciones, para aprender a obedecer un plan de trabajo, para ser capaz de entenderse con otras personas, para tomar decisiones en medio de una sociedad? Porque todo lo que usted y yo hagamos afecta a otros. ¿Quién le va a enseñar que hay que respetar la norma si hoy se prohíbe inclusive la obediencia en muchos casos? Volvemos a repetirlo, el pastor tenía vara para proteger, guiar. El liderazgo de Moisés, en su mente, siempre Dios se lo dio para abrir las aguas, para abrir espacios, para ayudar a salir adelante. Nunca en un contexto de destrucción. Según esto, entonces vamos a concluir simplemente haciendo notar algunas partes del pasaje en cuestión. Primero, lo importante es producir sabiduría. Cuando dice disciplinar a un niño produce sabiduría, es que el niño va a aprender a pensar para tomar sus autodeterminaciones inteligentemente. Cuando obligamos, cuando es coercitivo, cuando se golpea, cuando se abusa, no, las personas no tienen sabiduría, tienen temor, tienen complejos y tienen confusión. Entonces no se puede hablar de abuso. Cuando a un hijo se le deja sin disciplina, entonces es que es consentido. Y ya en términos de psicología, cuando se sobreprotege a un hijo, estamos hablando también de abuso. Entonces, no se puede dejar a los hijos sin una disciplina. Alguien lo tiene que enseñar. ¿Quién más que un padre y una madre amando a su hijo? ¿Será que otros entes y otras personas lo harán? Algunos argumentarán, pero es que hay padres agresivos. Entonces el ser padre nos hace agresivos automáticamente. No, estamos hablando de unos casos específicos donde siempre, cuando los analizamos, encontramos razones lógicas porque hay violencia y esa razón y esa causa debe ser combatida, pero no la autoridad de lo que es la familia y los padres. Ahora el pasaje nos empieza a mostrar otras ideas que normalmente no se nombran. Cuando los perversos están en autoridad. Entonces, por ejemplo, el que está en autoridad es alguien que de alguna manera puede hacia los demás ejercer una influencia por su posición, por quien es. Y esto es aceptable y es normal en todas las culturas. Cuando una de estas personas abusa de esa autoridad, estamos hablando de un perverso, de un totalitarista. Entonces, según este mismo pasaje de Proverbios, si un padre utiliza la vara y agrede a sus hijos o utiliza la voz o utiliza su autoridad para manipular y controlar, la misma Biblia le dice que es un perverso. No cabe para nada entonces acusar a la Biblia que la vara es para agredir, porque allí mismo lo está prohibiendo. Entonces dice, si el perverso tiene la autoridad, el pecado abundará. ¿Qué abundará? Los malos errores, o los errores siempre son malos, más bien las malas decisiones. Habrá perjuicio y daño para las personas, emocional, físico y de todas las maneras. Entonces, ¿qué me asegura a mí que si le quitamos la patria potestad a unos padres, otros entes lo van a poder hacer mejor? ¿Acaso ellos no son seres humanos? ¿Y quién me dice que su pensamiento es correcto?
¿De dónde y cómo se puede legitimar eso? Simplemente porque son diferentes a los padres. Sigue diciendo la Escritura en otra parte, allí mismo en el texto que leímos. Disciplina a tus hijos. La disciplina no es algo negativo. Para cualquier cosa en la vida necesitamos disciplina, disposición, el orden de cosas donde permanecemos, donde tenemos convicción, donde no vamos a tirar la toalla, donde somos rigurosos para aprender las cosas, estudiamos, tenemos orden. Todo esto, en resumen, empieza a generar algo que es una virtud que muy pocos tienen, que se llama disciplina. La disciplina es importante para alcanzar cualquier meta. ¿Dónde la van a aprender los hijos? Ahora, se llega al punto más importante. El versículo 18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina. Y aquí quiero ser claro para ir redondeando. El ser humano, todos nosotros, cuando legislamos, siempre vamos a legislar siendo arte y parte. Me explico. Si yo llego al Senado de cualquier país y escribo normas, estoy escribiendo de normas acerca de otros seres humanos que son tan vulnerables, tan humanos como yo, con un cerebro, pueden leer, pueden estudiar. En otras palabras, no soy exterior. En otras palabras, y perdóneme que reincida en esto o lo repita tantas veces, yo soy juez y parte. Y como soy juez y parte, de alguna manera tengo un prejuicio que puede que en esa legislación yo esté escribiendo o legislando a favor mío. ¿Cuál sería el ideal? Por eso hablamos de árbitros. Cuando dos personas tienen una pelea, buscamos un tercero que no sea ninguno de ellos dos, ni familiar ni cercano. Pues en el caso de la humanidad, todos somos cercanos. Necesitamos a alguien distinto a nosotros. Allí es donde la dirección divina, la ley divina que está escrita en la palabra, la vamos a interpretar, la vamos a leer y vamos a aplicarla. Por eso, si nos olvidamos de Dios, perdemos la única oportunidad de tener a alguien distinto a nosotros los seres humanos. Por eso nos desenfrenamos, porque cada cual legislará a partir de lo que desea. Y concluye la Escritura diciendo, cuando hay obediencia a la ley de Dios, entonces esta ley no es de perjuicio, sino es alegre. Obedecer a Dios nos trae alegría y beneficio. Entonces, simplemente quiero decir esto. Dios está por encima de todos y de todo. Él conoce lo mejor para nosotros. Para evitar que nos vayamos tras nuestro prejuicio, dejemos que sea Dios el que hable. Regresemos a Él, que Él tiene toda la autoridad para ayudarnos a ser mejores. La vara o medida de corrección. Estamos hablando desde una corrección de beneficio que para nada apoya violencia, manipulación o control. Al contrario, libertad y criterio para que nuestros hijos vivan en bendición. Padre, gracias por tu palabra, porque esa palabra nos alimenta y nos ayuda no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, para que ellos puedan vivir y vivir intensamente y felices para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos de nuevo en este espacio y gracias por estar pendientes siempre de recibir de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra y en el poder del Espíritu Santo.